Hola a todos y bienvenidas al canal. Q Copyright, gusto tenerlos por aquí una vez S. Espero que es tu copyright N teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, mis queridos amigos, tenemos un vídeo que su copyright que les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo, del corazón superíndice 3N, de las emociones a flor de piel. Vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Prepárense porque tenemos una noticia bomba, una revelación superíndice 3N que sinceramente, yo tampoco me esperaba y que estoy segurísimo que los dejará a ustedes completamente sorprendidos. Asu que a como superíndice 3Dens agarren sus palomitas, su cafecito, o lo que se les guste, porque esto se va a poner muy interesante. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal y activen la campanita. Asu no se perderá en ninguno de nuestros vídeos, llenos de chismes jugosos, noticias exclusivas y todo lo que quieren saber sobre sus celebridades favoritas. No se lo pierdan. Y ahora vamos al grano. Todos sabemos, o al menos la gran mayoría de ustedes, la química innegable que existe superíndice 3 entre Can Yaman y Mehmet Özdemir. Su participación superíndice 3N juntos en la exitosísima serie turca Erken Zikuay, o Jaro Madrugador, como la conocemos en muchos pauses, dejó superíndice 3 al mundo entero suspirando por su romance, no solo en la pantalla, sino también copyright N fuera de ella. La verdad es que eran adorables, ¿no creen? Sanem y Can y Sanem, una pareja que trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N. Los rumores, las especulaciones, las fotos robadas, todo apuntaba a que entre ellos había algo que una simple amistad y con más menos erismo profesional. Los fans obviamente estaban enloquecidos, deseando con todas sus fuerzas que confirmaran su relación superíndice 3N. Se crearon miles de fanpages, se analizaron cada uno de sus gestos, cada una de sus miradas. Fue una verdadera fiebre. Se hablaba de viajes secretos, de cenas románticas captadas por paparazzi, de gestos que solo podían ser interpretados como más menos sales de amor. Los foros de discusión superíndice 3N se llenaban de teorías sobre su lenguaje corporal, analizando cada entrevista, cada aparición superíndice 3N pública en busca de pistas que confirmaran lo que todos anhelaban. Incluso algunos fans dedicados investigaban los perfiles de Instagram de sus familiares y amigos, buscando una foto, un comentario que delatara la relación superíndice 3N. Pero como ya sabemos, la realidad a veces es diferente a lo que esperamos. Can y Mehmet nunca confirmaron un romance. Siempre mantuvieron un perfil bajo al respecto, alegando que eran su superíndice 3 lo buenos amigos y excelentes colegas. Claro, muchos no les creemos y la esperanza de verlos juntos persistía. Sus respuestas evasivas solo alimentaban la llama de la esperanza entre sus seguidores. Cada vez que les preguntaban directamente sobre el tema, evitaban la confirmación superíndice 3N, pero tampoco negaban rotundamente los rumores. Esto, por supuesto, era combustible puro para la fantasía colectiva. Se convirtieron en expertos en el arte de la ambigua cuarto edad, dejando que la imaginación superíndice 3N de sus fans volara libremente. Después copyright el tiempo pasó superíndice 3, ambos siguieron sus carreras por separado, explorando nuevos proyectos, conociendo gente nueva. Y como suele pasar, el rumor de su romance se fue diluyendo, perdiendo fuerza. La mayoría de nosotros terminamos aceptando que efectivamente, lo suyo había sido su superíndice 3 lo una química actoral, un espejismo creado por la magia de la televisión superíndice 3N. Mehmet, por ejemplo, fue vinculada sentimentalmente con otros actores y empresarios, mientras que Can copyright N fue fotografiado con diferentes mujeres en varias ocasiones. Estas noticias, aunque dolorosas para algunos, fueron apagando poco a poco el fuego de la esperanza. Los fans realistas comenzaron a aceptar que la historia de amor que habían idealizado probablemente nunca existió superíndice 3. La vida continuaba y con ella, la carrera de ambos actores tomaba rumbos diferentes. Pero, ¿y si les dijera que hay mucho de esa historia? ¿Y si les dijera que hay algo que ellos han mantenido en secreto durante todo este tiempo? Algo que finalmente después copyright de aún más menos os de silencio, estuvo a punto de salir a la luz. Su copyright que N pensando, pero dumelo ya. No nos hagas sufrir. Y tienen razón superíndice 3N, no voy a seguir jugando con su curiosidad. Acu va la bomba,
fuentes cercanas a Kanyaman y Demetuz Demir, personas de su círculo mu.es íntimo, han revelado que durante todo este tiempo han mantenido una relación superíndice 3n muy especial. Estas fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato por obvias razones, aseguran que la relación superíndice 3n entre Kan y Demet ha sido mucho mu.es compleja y profunda de lo que se ha hecho creer al público. No se trata simplemente de una amistad superficial, sino de un vínculo que ha resistido la prueba del tiempo y la distancia. No se emocionen demasiado todavía, porque aquí viene el matiz. No se trata de una relación superíndice 3n romántica tradicional, como todo sim. Ajinú vamos. No amigos, es algo mucho mu.es profundo y significativo. Según estas fuentes, Kan y Demet han desarrollado una amistad inquebrantable, un vínculo de apoyo mutuo que ha trascendido el tiempo y la distancia. Es una amistad basada en el respeto, la admiración superíndice 3n y la confianza. Una amistad que ha sido su refugio en los momentos mu.es difíciles de sus carreras. Aparentemente durante el rodaje de Erken Zikwai, ambos se dieron cuenta de que tenían mucho en común, no solo a nivel profesional, sino también copyright en personal. Compartían inquietudes su más menos os ambiciones, y también copyright n, por supuesto, las presiones y exigencias de la fama. Se convirtieron en un refugio el uno para el otro en confidentes, en compa más menos eros de aventuras. Las largas jornadas de grabación superíndice 3n, las entrevistas interminables, la constante vigilancia de los medios, todo esto creó superíndice 3 un lazo especial entre ellos. Se entendieron como pocos podían hacerlo compartiendo las alegrías y las frustraciones de una vida expuesta al escrutinio público. Aunque nunca llegaron a ser novios, su relación superíndice 3n se consolidó superíndice 3 como una amistad su superíndice 3 lida y duradera. Incluso después copyright ese de que la serie terminara y sus caminos se separaran, siguieron en contacto, apoyándose mutuamente en sus nuevos proyectos y celebrando su condiéresis copyrightsitos. Las fuentes revelan que se llamaban con frecuencia, se enviaban mensajes de apoyo y trataban de verse siempre que sus apretadas agendas lo permitían. Era una amistad que florecua a pesar de la distancia y las dificultades. Y aquí viene la parte aún mu.es impactante. Según estas mismas fuentes, Kan y Demet han decidido hacer pública su amistad y su profundo respeto mutuo. Estuvieron planeando un proyecto juntos, algo que les permita compartir su conexión superíndice 3n con el mundo y demostrar que la amistad entre un hombre y una mujer es posible, incluso en el complicado mundo del espectáculo. Esta decisión superíndice 3n, según las fuentes, ha sido meditada durante mucho tiempo. Ambos actores querían encontrar el momento adecuado y la forma correcta de revelar la verdad sobre su relación superíndice 3n. Querían demostrar que la amistad puede ser tan poderosa y significativa como el amor romántico, y que no siempre es necesario cruzar esa línea para tener una relación superíndice 3n profunda y duradera. ¿De qué copyright se trata este proyecto? Aún no hay detalles concretos, pero se rumora que podrá ser una serie, una película o incluso un libro. Lo que claro es que ambos están muy entusiasmados con la idea de volver a trabajar juntos y demostrarle al mundo la verdad sobre su relación superíndice 3n. Los rumores mu.es fuertes apuntan a una serie documental en la que ambos contarán su historia desde su propia perspectiva. Una serie que mostrará los altibajos de su amistad, los desafíos que enfrentaron y las lecciones que aprendieron. Un proyecto que sin duda generará un gran impacto en el público. Esta noticia obviamente ha generado una gran controversia. Muchos fans se sienten decepcionados al saber que nunca hubo un romance entre ellos. Otros, en cambio, celebran su amistad y aplauden su decisión superíndice 3n de ser honestos y transparentes. Las redes sociales se han inundado de comentarios, tanto positivos como negativos. Algunos fans expresan su decepción superíndice 3n por no haber visto su sueño más menos o hecho realidad, mientras que otros alaban la madurez y la honestidad de los actores. La división superíndice 3n entre los fans es evidente, pero lo que queda claro es que la noticia no ha dejado a nadie indiferente. Y es que, seamos sinceros, la presión superíndice 3n de los fans y de los medios de comunicación superíndice 3n puede ser abrumadora. A veces las celebridades se ven obligadas a ocultar sus verdaderos sentimientos y a actuar según las expectativas del público. En este caso, Kan y Demet han decidido romper con ese molde y mostrarse tal como son, sin máscaras ni falsedades. Han elegido la autenticidad por encima de la conveniencia,
arriesgando incluso la copyright perdida de algunos fans que solo estaban interesados en su romance ficticio. Me parece una actitud muy valiente y admirable. En un mundo donde la apariencia lo es todo, ellos han priorizado la honestidad y la autenticidad. Han demostrado que la amistad puede ser tan valiosa e importante como el amor romántico. Han desafiado las convenciones sociales y han demostrado que es posible tener una relación superíndice 3n profunda y significativa sin necesidad de caer en el romance. Además, esta noticia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias expectativas y prejuicios. Por copyright siempre damos por sentado que un hombre y una mujer que se llevan bien tienen que estar enamorados. Por copyright nos cuesta creer que pueda existir una amistad sincera entre ellos. Esta noticia nos obliga a cuestionar nuestros propios estereotipos y a abrir nuestra mente a nuevas posibilidades. Nos recuerda que la amistad entre un hombre y una mujer es tan válida y significativa como cualquier otro tipo de relación superíndice 3n. Quizás es hora de que empecemos a cambiar nuestra mentalidad y a aceptar que las relaciones humanas son mucho más complejas y diversas de lo que imaginamos. Quizás es hora de que aprendamos a valorar la amistad en todas sus formas y a dejar de romantizar cada interacción superíndice 3n entre un hombre y una mujer. Es hora de dejar de lado los prejuicios y de empezar a celebrar la diversidad de las relaciones humanas. Y ahora, volviendo a Khan y Demet, no podemos negar que su historia es fascinante. Han logrado mantener un secreto durante aún más meses y ahora, finalmente, se sienten listos para compartirlo con el mundo. Estoy seguro de que su proyecto conjunto será uno con diéresis copyright sito rotundo y que su amistad seguirá fortaleció copyright dándose con el tiempo. Estoy convencido de que su honestidad y autenticidad resonaron con el público y que su proyecto inspiraron a muchas personas a valorar la amistad en sus propias vidas. Personalmente me alegra mucho que hayan decidido ser honestos y que nos hayan dado la oportunidad de conocer la verdad sobre su relación superíndice 3n. Creo que su ejemplo puede inspirar a muchas personas a valorar la amistad y a construir relaciones autocopyrightísticas y significativas. Su historia es un recordatorio de que la amistad puede ser una fuerza poderosa en nuestras vidas y que es importante cultivarla y protegerla. En fin, amigos, esta es la noticia bomba que tengo para ustedes hoy. ¿Copyright les parece? ¿Se lo esperaban? ¿Están decepcionados o contentos con esta revelación superíndice 3n? Me encantaría saber sus opiniones y comentarios sobre esta noticia. En resumen, hoy hemos hablado de la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir, dos estrellas turcas que conquistaron el mundo con su química en la serie Erken Zikay. Hemos descubierto que aunque nunca fueron novios, han mantenido una amistad su superíndice 3 lida y duradera, y que están planeando un proyecto juntos para mostrarle al mundo la verdad sobre su vínculo. Su historia es un ejemplo de que la amistad puede ser tan poderosa y significativa como el amor romántico. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su pasión superíndice 3n por el mundo del espectrum culo. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Copyright opinan de esta noticia? ¿Creen que Khan y Demet han tomado la decisión superíndice 3n correcta? ¿Copyright tipo de proyecto les gustaría verlos hacer juntos? Quiero saber sus opiniones, asu que no se corten y du copyright genme sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con more chismes, noticias y exclusivas del mundo del espectrum culo. Hasta la superíndice 3 sima.